Castillo. Dolores, me dice la máquina que automáticamente lo va a sacar, yo no sé qué pasó. Bien, entonces, ¿quién comienza a leer? Voluntario. Yo puedo, Lick. Claro, la escuchamos, muchas gracias. De antemano le digo que no puedo encender la cámara. Porque Bueno, yo sé que algunos no pueden, ¿verdad? Pero los que sí, yo sí se los agradezco siempre, gracias. Ok, técnica y mundo humano. La persona humana está instalada en el espacio, el ámbito dentro del cual los seres se le muestran forma su mundo circundante, en cuyo interior se encuentra ya existiendo. El mundo es el hábito o donde es el ámbito o donde en que están las cosas y en que estoy yo. El mundo exterior en el cual el hombre vive es físico, material y considerado en su conjunto recibe el nombre de naturaleza. La persona humana no es concebible fuera de esa instalación material. Su vida se despliega en ese medio y a través de él. La peculiar síntesis de corpo, corporo, ay, no veo esto. Corpo, quiero ver. Corporalidad. Corporalidad e inteligencia que es en el hombre le da una relación también peculiar con ese mundo exterior. No es una simple parte de la naturaleza y de los seres y lugares que ésta contiene, sino que pueden distanciarse de ella, trascenderla, usarla como medio y como fuente de recursos. Para el modo humano de vivir, lo que llamamos naturaleza no es tan solo una circunstancia material, sino también, y ello es más decisivo, un conjunto de disponibilidades. Cierto que el mismo tiempo es la naturaleza para el hombre de ay, no veo. Un enraizado sistema. Es para el hombre un enraizado sistema. Sí, lo siento que ese teléfono igual me está fallando. No Se me tenga pena. cambia. Si quiere que alguien le ayude también, porque en el teléfono es mucho más chiquito todo. Sí, ¿Verdad? sí, pero Yo. ¿Alguien quiere ayudarle, Andrea? Muchas gracias. Se quedó en enraizado. En enraizado. Ajá. Creo que me perdí. Cierto que está, ya le digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A iniciar la séptima línea del segundo Un párrafo. enraizado sistema En cualquier Cierto que caso al se mismo quedó. tiempo. existencias. Cierto que al mismo tiempo. Cierto que al mismo tiempo. La séptima línea del segundo párrafo. Sí. En cualquier caso, representa algo con lo que hay que contar para hacer nuestra vida, para vivir. Tenemos que agregar a nuestras disponibilidades naturales nuestros propios recursos. La naturaleza se nos muestra como el ámbito universal y originario de los recursos que nuestra vida exige según sus necesidades materiales. Al mismo tiempo, la peculiaridad corporal humana le convierte en un ser que necesita modificar su circunstancia material para poder vivir. El hombre no vive en una madriguera o en el agujero de un árbol, sino en una casa construida por él, donde le quepan sus cosas. Por tanto, el estar situado del hombre dentro de la naturaleza es algo radical y determinante para su existir y su modo de ser, pues a partir de allí, como hace, actúa, vive y se proyecta. Los Vamos. instrumentos técnicos. Continúo. Sí, por favor. El verbo tener se emplea normalmente para expresar el tener con el cuerpo. El poseer con el cuerpo se refiere a cualquier instrumento de los que el hombre usa para satisfacer sus necesidades. Veamos algunas características de este modo de posesión. Una primera caracterización de cualquier instrumento es su referencia a la función para la que ha sido inventado. Un martillo no se entiende sin la acción de clavar. Un instrumento es esencialmente algo para. La obra que hay que producir es el para ¿Para qué? para qué del martillo. Su ser es relación a lo que hay que hacer. Al mismo tiempo, todo instrumento pide una adscripción, según lo cual contiene una referencia intrínseca al poseedor. Un guante carece de sentido sin la mano. Unas gafas son para que alguien se las ponga.
Sin esa relación, ese objeto no puede entenderse correlativamente. El cuerpo humano es capaz de adscribirse cosas, un vestido, unos zapatos, un martillo, un guante, unas gafas. Eso resulta de su carácter de cuerpo no especializado, no determinado, que precisa de instrumentos y es capaz de fabricarlos mediante la inteligencia. Si el hombre tuviera garras en vez de manos, no sería capaz de adscribir cosas a su cuerpo. Poseemos corporalmente cosas porque nuestro cuerpo está morfológicamente preparado para ello. Por eso, la cosa tenida queda medida por el cuerpo. El cuerpo es la medida de las cosas que el hombre tiene. Se puede tener una sortija, pero tiene que ser suficientemente grande para que dentro quepa el dedo. Se puede tener unos zapatos, pero si son demasiado grandes, se abandonan, porque no se adaptan al pie y, en tal caso, no sirven. Las cosas tienen que tener una medida humana. Lo pequeño es hermoso, dice el título de un simpático libro de Schumacher. Es decir, las cosas son agradables cuando el hombre puede abarcarlas, manejarlas a su gusto. Lo gigantesco es abrumador e inhumano. Así sucede con las grandes ciudades. Dicho de otro modo, el hombre tiene que ser la medida de la cosa que se tiene. ¿Sigo? Sí, el último párrafo falta, por favor. Esto ya tiene importantes consecuencias. Es la técnica la que debe de adecuarse al hombre y no al revés. Los aparatos tienen que ser simpáticos, amables, no hostiles o poco dóciles. Las máquinas deben tener un rostro humano. Quizás por eso han triunfado las órdenes que usan el sistema de ventanas, los coches de diseño generoso con instrumentos reconocibles, los televisores de pocos botones y preparados para las manos más torpes. Bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a ver un poquito lo de la técnica. Me está describiendo el documento primeramente lo que es naturaleza. Naturaleza dice que es el contorno físico en el cual nosotros estamos. Si usted le quiere llamar el año, si usted quiere hablar del país, de la ciudad, de la colonia, donde nosotros estamos, esto es para nosotros la naturaleza. Y entonces la persona no es concebible fuera de esa instalación material. Quiere decir que, ¿por qué pensamos que alguien ya no existe, por ejemplo? Porque ya no lo vemos en la naturaleza. Alguien que ha muerto ya no tiene una instalación en el mundo material, ya no puede utilizar las cosas. Entonces, esa es la naturaleza. El ser humano es el único que puede distanciarse de ella, trascenderla y usar todos los recursos que utiliza el hombre para vivir, los toma de la naturaleza, ¿verdad? El hombre es encargado de descubrir, diría yo, todos los inventos que pueda tener. ¿Por qué? Porque todo está ya creado por la naturaleza y todos los materiales, los compuestos químicos, físicos, todo ya Dios lo creó y el hombre solo está utilizándola y descubriendo las cosas que se deben de dar. Pero le dice también que debemos nosotros de agregar disponibilidades con nuestros propios recursos. Las cosas están ahí, pero el hombre ve cómo las utiliza, ¿verdad? El hombre no es dueño de toda la naturaleza, se la han prestado como para utilizarla. Entonces, el hombre está situado allí y él se proyecta en su naturaleza, él existe en su naturaleza. En la parte de los instrumentos técnicos, le vuelve a repetir algo que nosotros ya hablamos, que el ser humano es capaz de tener. ¿De tener qué? Pero en primer lugar tiene con el cuerpo. Le menciona aquí, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, le regalo guantes a una persona que tristemente no tenga manos, no le van a servir, porque no tiene en dónde ponérselas. Y así hablábamos nosotros de la medida exacta de la talla de zapatos, de ropa, medida exacta de lo que nosotros tenemos. Le dice que el ser humano ha creado cosas ya con la adscripción. ¿Para qué va a ser utilizada? Por ejemplo, ahí me da el martillo, ¿verdad? Una silla le puedo decir yo. ¿Qué otro uso el ser humano le puede dar a una silla? ¿Quién me quiere compartir? Uso que le ha dado o usted ha visto que le ha dado uso a una silla. ¿Cuál es su adscripción? Para sentarse. Para sentarse, esa es la adscripción de la silla. ¿Sí? Yo alguna vez he visto
Licenciada, ya a veces veo que usan las sillas como si fuera escalera, por si no tienen, Exacto. lo utilizan para eso. Entonces, si no alcanzo algo, yo busco una silla, me paro en ella, entonces ya no la ocupo para sentarme, que es para lo que fue construida, ¿no? Que para una escalera. ¿Para qué más? Alguien me iba a decir. Para Pero, poner pero, las cosas. Para poner ropa. Para poner ropa, ¿verdad? Cuando uno la entra Así es, así es. O alguien la puede utilizar de mesita de noche, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Veamos, Natalie y Gabriela, me levantó la mano. A veces en las fiestas las usan para que los niños duerman. Ah, sí, claro, para que los niños duerman, ¿verdad? Y dejen que las personas sigan disfrutando las fiestas. Entonces, fíjese, la adscripción de esa silla es sentarse, pero el ser humano con su inteligencia le da otros usos. Así como cuando hablamos con ustedes, ¿con qué podemos destapar la corcholata de una botella que tenga corcholata? Me dijeron un sinfín de ejemplos, cosas que yo conocía y cosas que no, ¿verdad? Y nosotros conocemos el destapador común y corriente, pero el ingenio de la inteligencia del ser humano es el que permite utilizarlas para más cosas. Le dice, las cosas pequeñas al ser humano le llaman la atención, le gustan. ¿Por qué? Porque a lo pequeño el ser humano lo puede dominar, lo puede manejar. Pero ¿qué pasa con las cosas grandes? Grandes. Yo no sé ustedes. ¿Alguien quería hablar? No. Yo no sé ustedes, pero personalmente algo que a mí me abruma y me deja en qué pensar es la inmensidad del océano. A mí me gusta el mar, me gusta bañarme, pero le tengo mucho respeto. Pero en una ocasión yo me recuerdo que estábamos nosotros aquí por Acajutla, donde hay ciertos restaurantes, y hay algunas como, llamémosle terrazas, en unos precipicios han puesto unas barandas y usted se pone a ver la inmensidad del mar. Y ahí donde uno ya está parado está sumamente profundo. Y entonces, sí, me dice Emily que también le da miedito el mar. Entonces, yo me ponía a verlo y qué precioso, pero no sé por qué esa inmensidad de repente me hace pensar y temer que se levante una ola enorme y me lleve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan inmenso que yo no lo voy a poder, que alguno de ustedes venga y me tire con un guacal, agarre, lo llene de agua y me lo tire, eso no me va a asustar, eso no me va a hacer correr, pero a lo mejor la inmensidad del mar, sí, lo inmenso, dice acá, al hombre lo abruma. Le da, por ejemplo, creo, las inmensas ciudades, ¿verdad? Daniel, ¿quiere comentarnos algo? Con eso que estaba diciendo de que al ser humano le abruma la inmensidad, ¿va? Así como por ejemplo estaba poniendo de ejemplo el océano. Tal vez a usted le abruma eso de que una ola venga porque el hecho de saber de que cuando uno está en el agua, va, se limita mucho los movimientos que hace. Entonces es como que ya no puede hacer nada uno más que esperar la muerte o que alguien lo rescate, va. Así es, dejarse llevar, ¿verdad? Helen dice que le da miedo que pueda salir un animal, ¿verdad? Me imagino que en el fondo del mar hay animales tan grandes que nosotros no sabemos, ¿verdad?, cómo reaccionar. Hace poco, ustedes, no sé si ustedes estuvieron leyendo algunas noticias o viendo, donde decía que El Salvador había sido visitado por ballenas. No me recuerdo qué tipo, no sé si de tipo de orca, no sé. Pero se veía, mucha gente les tomó videos a las ballenas saltando. Entonces yo digo, se ven bonitas, pero yo no hubiese querido estar cerca de una ballena, ¿verdad? Porque son demasiado grandes, claro, Salvador. A lo mejor el agua nosotros no la podemos dominar. ¿Por qué? Porque no la podemos agarrar. A lo mejor un animal yo lo puedo empujar, yo le puedo dar una patada o algo, ¿verdad? Pero hay cosas inmensas. Le menciono acá, le decía yo, grandes ciudades. Usted y yo nos sentimos muy confortables en nuestro lugar donde vivimos. Decimos, esta es mi zona, ¿verdad? Pero cuando se nos ha permitido ir a visitar otras ciudades grandes, donde sea, puede ser otro país, puede ser acá, entonces la inmensidad nos abruma también, nos da algo de temor o respeto, dice algunas personas, porque no conocemos. O el simple hecho, usted puede estar lejos de su casa y está anocheciendo. Y usted va con la angustia que usted quiere llegar a su casa. Pero cuando usted entra ya a su zona de confort, dice, vaya, aquí no hay problema. Esta es mi zona, yo la conozco, aquí me conocen. Entonces, vea, lo pequeño nos hace sentir tranquilos y otros, lo grande nos da temor.
Me decía Melissa de que a ella le da miedo el lago de Coatepeque porque muchas personas han desaparecido y tiene mucha razón. Yo en estas vacaciones de diciembre estuve visitando, pero me topé con alguien que me dijo, a mí me gusta meterme a nadar en el mar, pero por donde están los muelles, obviamente está ya sumamente hondo, ¿verdad? Y le digo, a mí me gusta llevar un flotador y andar ahí, pero me decía una persona, ahí donde te gusta bañarte hay culebras, ¿verdad? Pero de las marinas, ¿verdad? Tipo anguilas. Y le decía, no, no puede ser, ¿cómo no? Hay culebras. Aquí los mismos empleados, me decía yo, aquí trabaja en un restaurante alguien que fue mi empleado hace mucho tiempo, y él me dijo de que ellos sacan culebras y que algunos restaurantes lo que hacen es que tiran al agua ciertos líquidos para ahuyentarlas. Y ella ya vio una de que habían capturado. Entonces le digo, qué tremendo, ¿verdad? A lo mejor, como me decía, mucha gente que ha desaparecido puede hacer que se ahogue y estos animales se lo comen. Podría ser. O como otra gente dice, es como un embudo y tiene un hoyo que succiona en el centro. Podría ser, porque es el cráter de algo, ¿verdad? Entonces, cosas que nosotros no podemos dominar nos asustan. Sin embargo, están dentro de la naturaleza, ¿verdad? Le dice, ya no me meto en la medida del cuerpo porque eso ya hablamos, pero le dice que la técnica debe adecuarse a la medida del hombre, no el hombre a la técnica. Yo les podría preguntar, no ustedes, otros jóvenes, por supuesto, porque ustedes son de los 10, ¿verdad? Nota 10. ¿Ha visto usted, por ejemplo, amigos o amigas que se deprimen porque el celular se les está descargando y no tiene cerca ni toma corriente ni un cargador? ¿Cómo los han A mí visto? me, a mí me pasó un caso el año antepasado que salí con mi amiga a un campamento por 3 días. Ajá. Cuando llegamos al campamento, como era por el lado del volcán Izalco, no había nada de señal, nada, 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 nada. Y pues yo tranquila, ¿verdad? Porque en un campamento se va a liberar uno, a jugar y todo eso. Pero ella le agarró una desesperación horrible. Me decía, es que no puede ser. No, es que no voy a ver redes. No sé, no me voy a comunicar con nadie. Y yo le digo, pero venimos aquí a jugar, a distraernos, no sé, disfrutar en las redes sociales 3 días. Y me decía, es que no voy a aguantar. Y mire, y el segundo día escalamos el volcán de Santa Ana. Estando arriba, mágicamente había señal. Se puso tan feliz y fue como que, o sea, sufrió esos 3 días. Bueno, en mi caso yo no, porque jugamos y se trata de distraerse, ¿no? Pero ella sí sufrió demasiado. No, así lo que dicen es cierto. Mire, cuando hemos estado en presenciales de ciclos anteriores, yo incluso tuve una jovencita que ella llegó a ser, ya voy a leer qué me ha escrito Víctor, no lo he leído. Llegó a ser complementario, no me recuerdo de qué materia, a lo mejor matemáticas, no sé. Pero miren, en los salones, en la universidad, se llenan la fila de atrás y se llena la fila de las orillas, pegado a la pared y pegado a la ventana. ¿Por qué? Porque ahí están los tomacorrientes. Entonces, la aflicción de los muchachos es llegar y sentarse, ¡pum!, a la par donde está el tomacorriente. Bueno, la señorita se había sentado ahí, había puesto su celular cerca de la ventana, pero le dije yo, en el examen, sabe que son prohibidos los celulares, no me lo va a volver a ver. Fíjense de que el celular le empezó a encender una lucecita, creo que verde. Y ella lo veía con tristeza porque le había llegado un mensaje y yo no le permitía verlo. Y ya no se concentró en el examen, estaba ahí y a cada rato veía el teléfono y a cada rato veía el teléfono. Y le decía yo, me dan ganas de quitárselo para que no lo esté viendo porque está sufriendo. No, me dijo, mejor lo voy a entregar ya. Agarró el examen, me lo entregó. Yo creo que lo más seguro es que dejó la materia. ¿Y por qué razón? Por la angustia que ella se adecua a la técnica la domina. Todo este folleto de eso va a hablar. ¿Qué tanto nos domina a nosotros la técnica? Fíjese, la técnica, el ser humano la descubrió, la inventó, pero ¿para qué? Para servirse de ella, no para nosotros ser esclavos de la técnica.
Emily me había levantado la mano, la escuchamos y en eso leo qué es lo que me puso Víctor. Bueno, en eso que estaba hablando usted, que siempre las filas de adelante y las de atrás se llenan, también pasaba en mi instituto. Siempre había alguien que había habiendo grupitos que se peleaban por quedar uno adelante y uno atrás. Y cuando alguien más se sentaba atrás en ese grupito, se ponían a pelear hasta que lo sacaban, porque siempre ellos querían los tomacorrientes. Y decían, bueno, llegaron hasta el punto de querer cobrar por prestar los tomacorrientes porque eran de ellos. Dije. Imagínense Pero, qué cosa más ridícula, ¿sí? sí. Entonces, me escribía Víctor que tiene alguien conocido de que estaba tranquilo con su teléfono, pero si la carga le bajaba al 80%, ya andaba angustiado buscando el cargador. Y eso así es, pues. Hay muchas personas que, toda la técnica, yo les digo a ustedes están en un mundo excelente, tanto para estudiar, para conocer tantas cosas, porque las redes sociales están a la mano, para poder utilizarlas y solventar lo que usted quiere. No ser esclavo de la técnica. Yo molesto a los jóvenes y le digo, cuando usted el teléfono se le va descargando, usted se va muriendo a la par del teléfono. Y se le ve la tristeza, que ya solo tiene 20, ya solo tengo 5, mire, me encendió la lucita roja que ya se me va a apagar, y se mueren a la par del teléfono. Entonces, no, le dice, el hombre tiene la técnica para utilizarla, para servirse de ella, no para ser ellos los que dependan de la técnica. Claro, tiene razón Edita, me dice de que le aflige estar lejos de casa y cargar poca carga, eso sí, ahí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos avisar a dónde vamos, ¿sí? En mi casa, por ejemplo, salen mis hijos, ellos me dicen, mira, voy a estar en tal parte con tal persona. Si se mueven de lugar, me avisan. Yo igual. Mi esposo a veces se sorprende y le digo, a veces vos no sabes dónde ando, pero mis hijos saben dónde estoy, con quién estoy y dónde me muevo. ¿Pero por qué razón? Porque la situación del país de inseguridad por la delincuencia nos obliga a ser así, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, si algún día yo me pierdo, al menos ustedes saben quién fue la última persona con la cual yo estuve. Y ustedes van a saber averiguar. Lastimosamente así es. Pero veamos lo positivo. Las redes sociales nos permiten hacer eso, ¿sí? Pregúntele usted a sus abuelos quizás, o a sus padres, si sus padres ya pasan de los 50 años, yo no sé. Pero los que crecimos en esa época tuvimos una adolescencia y niñez sumamente libre. Salíamos a la... Igual, ¿a quién, Alison? Igual que la mía, porque aquí me ven, pero o sea, yo tuve mi primer celular a los 17. Yo toda mi infancia era comer tierra y andar jugando pelota, íbamos al río, o sea, nada de redes sociales. Y de una u otra manera siento que ha afectado demasiado hasta en la armonía de la amistad, porque, bueno, todos tenemos amigos, no creo que nadie tenga, y vamos a comer y, o sea, y están así, ni hablan. Y es como que feo, va, porque, o sea, sí, no, es que es es cierto. igual, o sea, a mí me pasó la semana pasada que, valga la redundancia, que fue una pijamada y, o sea, y mi amiga así con el celular no lo dejaba y era como que va, ni modo a ver películas, vengo yo sola porque ya ni hay comunicación. Es triste, la verdad. No, afecta. Yo les decía, en mi niñez solo me decían, vayan a jugar, pero a las 9 de la noche todo el mundo a casa. Hay que meterse a las casas. Entonces, en cuanto a yo vi una cita así. Fuimos a almorzar con mi hijo menor, él tiene 20 años, y estaba una pareja, obviamente de enamorados, pero cada uno metido en su celular. Y hubo un momento que a él no le pudo y me dice, mira, para salir con una chera así, que por el celular me esté hablando, mejor no la invito y no salgo. Porque daba la impresión, dígame. Y es triste que hasta los niños ahora. Sí, es triste que hasta Ahora, que es raro que, o sea, los niños andan hasta mejor celular que uno. Y ahora solo en YouTube, solo viendo cosas y, o sea, hasta los niños están perdiendo lo bonito que era jugar y todo eso. Así es, o sea que debemos de rescatar eso. Fíjese, yo no le estoy diciendo deje a un lado la tecnología, porque no. Tenemos que usarla para
que ella nos sirva a nosotros para llevar una mejor vida, más tranquila, todo hacerlo más rápido. Pero no nos vamos a morir porque la tecnología está aquí. Quiero leer el comentario que me hace Helen. Más con estos juegos que han salido de Free Fire. La mayoría se desespera si el celular, creo yo, no tiene suficiente carga con ese juego, la mayoría se vuelve adicto, sí es cierto. Pero saben, no es el momento de hablarlo, pero cuando lleguemos a matrimonio, familia, paternidad responsable, nos vamos a dar cuenta cuál es el papel de los padres de familia y qué están descuidando, gracias Helen, y qué es lo que están descuidando hoy en día para que tengamos esos niños adictos al teléfono, a los juegos de videos, que no están mal, pero deben de ir moderados, ¿verdad? Y es Moderados. increíble que hasta gastan dinero en ese juego, porque yo tengo un amigo que, bueno, se basa de comprar diamantes y se gastaba hasta $20 comprando diamantes y yo, wow. Sí, pero es porque ahí falta algo. Falta algo. Debe de haber algún vacío en la persona, en los niños, en los jóvenes, para que se refugien en esas cosas. Daniela, me parece que levantó la mano. Fíjese que ayer estaba con unos amigos y unas amigas. Sí. Y tenemos un amigo que ya va a ser papá. Y nos Ajá. preguntó, ¿cuánto costará una computadora en las que se juegan? Uh-huh. Y otra persona le dijo la cifra. Vine yo y le dije, pero con ese dinero, le dije, puedes hacer que tu esposa vaya a tener a tu hijo en el centro médico. Y no lo va a tener el seguro, le dijo, o sea, te sale mejor. Ajá. Y me dice, pero prefiero la computadora y no que mi esposa vaya a tener mi hijo en el centro médico. Y yo, No o ha sea, madurado. la adicción de los juegos. Así es, no ha madurado en ese aspecto, ¿verdad? Ahora, yo voy a dar mi opinión particular en el ejemplo que le decía el centro médico y el seguro. Yo no le recomiendo a las personas a mujeres ir a tener a su hijo a un hospital privado. ¿Por qué? ¿Cuántos partos diarios atienden en un hospital privado? Casi no muchos, son pocos. Pero en el Seguro Social y en el Hospital San Juan de Dios, a cada rato. Entonces, ¿a dónde hay más experiencia para traer un niño al mundo? En esos lugares. Entonces yo, con nuestro primer hijo, mi esposo andaba soñando en ese aspecto, vámonos a un privado. No, le decía yo voy a ir al seguro, porque yo sé que allí van a saber qué hacer, porque a cada rato tienen, y eso me lo compraba mi hija, pues la que está en el año social de medicina, el año pasado que estaba en el internado y cuando pasó por maternidad me decía, solo yo hoy he atendido 10 partos, solo ella, y eran varios, uno tras otro, tras otro. Entonces yo particularmente yo prefiero un hospital de ese tipo cuando voy a algo tan delicado como un parto, ¿verdad? Porque son 2 vidas. No, pero yo me refería por el COVID. Corre eso. No, pero está totalmente separado. En todos los hospitales las áreas de COVID están totalmente separadas de las otras enfermedades. Entonces, en ese aspecto está bastante tranquilo, ¿verdad? Le digo porque mi hija, la tercera, está en el social de enfermería, en el hospital, y la otra niña, pues toda la pandemia la pasó en el hospital. En la UCI de otras enfermedades, se topó con uno que otro de COVID, gracias a Dios nunca se contaminó, ¿verdad? Ni se enfermó, pero tratan de tener todo el cuidado en cuanto a eso, ¿verdad? Quiero leer lo que me dice Daniel. Yo tengo un sobrinito que de suerte tiene tablet y celular, pero cuando llega donde mi abuela en la noche me dice, jugamos lleva, escondelero, pelota, etcétera. Y pues de suerte no está desperdiciando su infancia, así como le dice la compañera, sí. Si usted se fija, hoy tenemos mucha obesidad en los adolescentes, mucha obesidad, porque ya no salen a correr, ya no salen a quemar energía, entonces solo están atrapados y les da una angustia, ¿sí? Les da una angustia. Entonces, ¿eso qué significa? Son ejemplos claros de que la técnica ha atrapado al ser humano y tenemos que ver cómo nosotros no salir en eso. Emily, ¿la escuchamos? Después de su... Bueno, vamos a seguir leyendo. Dígame. Bueno, cuando yo estaba pequeña, me crié con mi abuela y todo, y yo decía, voy a terminar las planas, voy a terminar las tareas y todo para ver televisión, o sea, porque a puras penas creo que para esos tiempos uno tenía televisión, o sea, hace como que unos 10 años. Y mi hermana, tengo una hermana, nos llevamos un gran tiempo con ella, nos llevamos exactamente 10 años, y hasta cierto punto es como súper raro porque yo cumplo años
10 años después de ella, y no, perdón, ella cumple 10 años, 10 días antes de mi cumpleaños, o sea, nacimos en el mismo mes. Ajá. Y pues ella dice, voy a terminar rápido las tareas para ver el teléfono, para que mi mami me preste el teléfono. O sea, yo le digo, para mis tiempos, si yo no terminaba las tareas a tal hora, yo no podía ver televisión, porque me acuerdo que en el canal 10, no sé si todavía saldrán, salía el Cipitío y salían cosas así, salía Plaza Sésamo. Así es, sí, no, los tiempos cambian y eso yo no ahorita no se me imagina cómo va a ser la época en la que ustedes tengan a sus hijos adolescentes. Entonces, obviamente van a tener más técnica en la cual ustedes tienen que tener las herramientas adecuadas para poder enseñarle a sus hijos qué es lo correcto de hacer. Porque no solo es prohibir por prohibir, hay que dar una razón lógica el por qué se están haciendo esas cosas. Bien, seguimos leyendo. El hombre como trabajador y productor, solo esa parte. ¿Quién se ofrece a leerlo? Yo. ¿Lo escuchamos? Gracias, Emily. La capacidad humana de tener con el cuerpo no se puede separar de la capacidad de usar y fabricar instrumentos. El hombre usa con su cuerpo objetos adaptados, sacados de la naturaleza y fabricados, fruto de su invención. El hombre inventa su adaptación al mundo y también los medios para llevar a cabo esta adaptación. La aparición de instrumentos es una manifestación de comportamientos inteligentes. Es el conocimiento intelectual el que hace posible separarse de las necesidades inmediatas e inventar una solución para necesidades futuras. Discurrir que se puede fabricar una lanza para cazar, no este búfalo, sino cualquier búfalo. Es pensar, situarse por encima del hambre instintiva de un modo dado y anticiparse al hambre futura. Sin inteligencia no se pueden fabricar instrumentos. El uso de instrumentos y posteriormente su fabricación tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades humanas. El hombre comienza a usarlos para perfeccionar el modo en que caza, pesca, cultiva la tierra, se construye su casa, transporta sus alimentos y mercancía, los almacena, etc. El hombre es un ser intersecadamente perfectible que perfecciona el modo de satisfacer sus necesidades mediante la técnica. Eso se puede definir como trabajo. El fin del trabajo es triple. Literal A, obtener aquello que necesita. Las necesidades humanas, no solo biológicas, sino culturales, educativas, familiares, etc., todo aquello que el hombre se propone alcanzar se acaba convirtiendo en una necesidad. Literal B, el trabajo organiza y transforma el medio natural en el cual el hombre vive. Esa transformación significa una mejora en el mundo, en cuanto a que se dota el mundo de racionalidad, ayudándole a alcanzar sus fines. El hombre puede plantar árboles o transformar un desierto en regadío, pero esa mejora no está asegurada. Podemos, de hecho, estropear el mundo y eso ya es un problema ético. Literal C, el hombre trabajando se perfecciona a sí mismo, adquiere nuevos hábitos, hace nuevos descubrimientos, fortalece su capacidad, su preparación, su experiencia, sus conocimientos, se hace apto para tareas nuevas, adquiere una profesión, y esta página no se mira bien, la que le sigue, una profesión desde un punto de vista se puede advertir que la pereza es un vicio antropológico, pues suprime los 3 fines del trabajo aquí mencionados. Sin embargo, porque el humano es inteligente y porque la inteligencia es creadora, es capaz de producir más de lo que necesita él mismo, es capaz de cazar para él y para sus hijos, e incluso puede evitar el ejercicio de las casas sustituyéndole por la cría de ganado, comercializando con él y así dedicando su tiempo a algo más que la supervivencia. Este es el origen de la división del trabajo y de la dimensión social del trabajo. En verdad, el trabajo y la producción son una parte fundamental y básica de la actividad y la cultura humana, pero el hombre es algo más que un homo faber o faber, es una persona capaz de actividades superiores y modos de tener más altos, amor y conocimiento. Ahora bien, en la vida, además del trabajo y la seriedad, hay ocio y juegos. Sin ellos, el trabajo no se entiende. El trabajo es el camino para el juego. Incluso, el mismo trabajo puede convertirse en una manera de jugar. Gracias, Emily. Entonces, fíjese, me dice el hombre como productor. El hombre se adapta al mundo y también los medios que lleva para su adaptación. El hombre modifica, ¿verdad?
¿qué les digo? Por ejemplo, cuando a veces nos aprieta un zapato, ¿vale? ¿Qué hacemos? A quienes le ponen algodón, a quienes le ponen esponja, le ponen alcohol, se inventa. Entonces, el ser humano utiliza y modifica ciertas cosas para adaptarse, ¿verdad? Y los instrumentos que él inventa son para eso, para hacernos más fácil lo que necesitamos hacer para sobrevivir, nuestro trabajo, nuestra vida diaria, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo iniciaron, por ejemplo, los teclados de las computadoras y de los teléfonos? Con las dichosas máquinas de escribir, ¿verdad? Que antes nos dolían los dedos estar ahí tecla por tecla porque llevaban hasta una grada, pero el orden en el que están puestos las teclas de esas máquinas de escribir es el mismo que está en la computadora, es el mismo en el que está en el teléfono. Y entonces son como los bienes creados, pero se van mejorando con el tiempo para siempre hacernos la vida más fácil. Me habla del trabajo. El trabajo tiene una función triple: obtener aquello que necesita. Yo ya he hablado en más de alguna ocasión con muchos estudiantes que quieren ya conseguir un trabajo, depende de lo que estudien, y dicen, con mi primer sueldo yo voy a comprar esto, yo voy a comprar lo otro, ¿verdad? O con mi primer sueldo ya de profesional, porque saqué la carrera y me gradué, voy a hacer tal cosa. ¿Cree usted que lo hace ya cuando ha ganado ese sueldo? Ya no lo hace, porque ya le costó ganarlo, entonces ya lo quiere invertir en otras cosas. Entonces, el trabajo nos permite a nosotros ser dueños de lo que tenemos y de aspirar a cosas mayores. El hecho de estar estudiando ustedes es un fruto del trabajo de sus padres o de quien le esté pagando la universidad. Claro que es usted el que se va a quemar las pestañas, eso no lo vamos a negar, pero quien está atrás, que hacer realidad eso, son las personas que trabajan y se dedican para eso. Entonces, el trabajo ya es una necesidad. Yo necesito el trabajo porque tengo obligaciones que cumplir, ¿verdad? Antes, a lo mejor el ser humano solo se preocupaba, dice, por satisfacer sus necesidades básicas, comer. Por eso cultivaba, por eso cazaba, ¿verdad? Y se quedaba nada más con lo del día. Ustedes han escuchado el dicho, yo voy, coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? Entonces quiere decir que son personas que van en el día a día, pero hay otras personas que dicen, no, yo quebré el coyol de ahora, pero estoy pensando en el de mañana, en el de pasado. El hombre, recuerde, se proyecta al futuro, forma planes y con su trabajo él tiene planes. El literal B le dice que el trabajo organiza y transforma el medio donde el ser humano se mueve, ¿sí? A alguien que le dan un trabajo, por ejemplo, le asignan un cubículo, un escritorio, o al profesor que le asignan un salón y le asignan un área de trabajo. ¿No será que de repente la decora? Las maestras decoran muy bonito sus salones. A un empleado que le dan su escritorio ya le pone algo, un adorno, algo que lo identifique y lo haga sentir que es su propiedad. Entonces, nos permite organizar, nos permite también alcanzar los fines que nosotros tenemos. El hombre ha sido capaz de transformar desiertos en lugares cultivables, ¿verdad? No me recuerdo qué país, creo que era Suecia, que le ha ganado terreno al mar. Imagínense qué inteligencia, hacer retroceder el mar y ganar tierra, ¿sí? Lugares donde son desiertos ahora son cultivables, están cultivando ahí. Eso lo hace el ser humano, su inteligencia, el ir perfeccionando. Pero también puede estropear el mundo. Cuando no usa la inteligencia adecuadamente, a veces la estropea. Y nosotros no nos escapamos de eso. Yo soy de la opinión y a mí me gustaría que en El Salvador se explotaran más los cielos, lo alto. Quiere decir que las casas ya no se construyan todas a un nivel, sino que se vayan a los edificios. Es cierto, en San Salvador hay edificios, pero la mayoría hoy son edificios exclusivos y no cualquiera puede accesar a un apartamento o una casa en un edificio. Si El Salvador se convirtiera en un país lleno de edificios donde las viviendas son así, ¿qué pasaría? Tendríamos más áreas verdes, tendríamos más árboles y entonces estaríamos cuidando el medio ambiente, que a veces lo destruimos. Se ha hecho una tala indiscriminada de árboles por construir colonias a un solo piso porque la mentalidad no cambia. Cuando yo le digo a alguien, bueno, ¿y por qué no vive o por qué no piensa en un edificio? No, yo no quiero a nadie viviendo ni abajo de mí ni encima de mí. Entonces, como que el egoísmo todavía el egoísmo personal nos está ganando y no pensamos en cuidar el medio ambiente. Entonces, podemos destrozar
el medio ambiente, con lo indiscriminado que el ser humano hace y de hecho ya estamos sufriendo las causas de ello. El hombre trabajando se perfecciona a sí mismo, dicen. Fortalece sus hábitos, va ampliando sus conocimientos, se cualifica más, ¿sí? El hombre se cualifica, va aprendiendo más cosas, va haciéndose experto con lo que hace. No nos podemos quedar en una sola, en una sola forma de hacer las cosas. Hay más. Cuando la persona trabaja y se va perfeccionando y va aprendiendo más cosas, se siente muy útil, ¿verdad? Yo, créame, cuando inicié mi docencia hace 26 años, yo no podría, jamás se me ocurrió que iba a estar dándole clases ahorita en esta forma, ¿sí? Porque era impensable, todo era, incluso usábamos todavía el yeso, ni siquiera el plumón. Cuando hubo la transición de yeso a plumón, no dejó de ponernos un poco raros, porque el olor de los alcoholes que traen los plumones dañan más la garganta. Sin embargo, hubo la transición. Y hoy estamos así, ¿verdad? Y nos dijeron en este ciclo, hoy ya no queremos clases asincrónicas, hoy las queremos sincrónicas. Significa respetando el horario. Todas las clases inician respetando el horario. Entonces, esto que estamos nosotros viviendo ahorita con ustedes es de las modificaciones que el ser humano ha perfeccionado cómo desarrollar su trabajo, ¿verdad? Daniela creo que me levantó la mano. Escuchamos su opinión. Eso que me dice usted que primero fueron los yesos, luego fueron los plumones de pizarra, y Ajá. en mi caso el bachillerato fue con cañón. Ajá, exacto. Ya Ya los era plumones eran de cañón, pues. Claro, claro. Y ahora en línea. Todo Sí, ha cambiado. ya era Daniela, la pizarra interactiva. En Unicaes tenemos pizarras interactivas también, ¿verdad? Entonces, todo va cambiando, ¿verdad? Y eso es bueno, porque nos permite a nosotros poder avanzar. En la siguiente página, donde me decían que no sé por qué les apareció un poco borroso, me habla de un vicio. ¿Qué es el vicio que no permite que el ser humano se desarrolle? Es un vicio que hace que el ser humano se quede estancado y es la famosa pereza, ¿verdad? El miedo también. Puede ser el miedo, claro que sí, ¿verdad? Es que no vaya a ser de que no me salga o no vaya a ser que no pueda, entonces mejor no lo hago. Entonces no, la pereza. Ay, es que miren, a veces el ser humano se deja llevar por eso y dice, ay, qué tristeza, tengo que lavar los platos. Ay, qué tristeza, tengo que hacer tal cosa. Miren, yo llegué a conocer personas que por no lavar platos usaban solo desechables, ¿sí? Y entonces, qué bien para ellos, pero ¿qué daño le causa al medio ambiente los desechables? Entonces, toda acción tiene una consecuencia. Habría que buscar que esa consecuencia sea buena. Entonces, la pereza nos puede afectar, ¿verdad? Le dice algo bien importante. La vida del ser humano no solo es trabajo. La vida del ser humano no solo es seriedad. Le habla del ocio y el juego, ¿sí? Necesitamos bromear, necesitamos divertirnos, necesitamos tiempo de ocio. El tiempo de ocio es el tiempo en que no hacemos nada, ¿sí? El día, por ejemplo, yo a veces procuro que el sábado por la tarde, domingo en la mañana, digo la tarde porque sábado en la mañana yo doy clases. Para mí el tiempo de ocio, no tocar nada que sea con el trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario. El ser humano no todo es seriedad. Necesitamos desconectarnos un poquito para volver a cargar energías para la semana que inicia. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? No sé si hay comentarios hasta ahorita. Vamos bien. Entonces, seguimos leyendo El hombre como habitante. Es solo ese numeral 4.3, es un poco amplio. Yo sugeriría que lo lean entre dos personas. Alguien lee y cuando calcule que ha llegado a la mitad, se calla y pide la ayuda de alguien. Y entonces así continuamos leyendo. El hombre como habitante. Empezamos. Sí, yo. Bueno, escuchamos. Gracias. El hombre modifica el medio natural al introducir entre él y la naturaleza un conjunto de instrumentos que le pertenecen, vestidos, útiles de cocina, áperos de labranza, armas defensivas, depósitos, graneros, ciudades, industrias, caminos, autopistas, parques y jardines, fuentes, etc.
Los griegos definían la casa como el conjunto de todos los instrumentos que el hombre tiene para satisfacer sus necesidades. La casa es un lugar donde se guardan los instrumentos. Estos se guardan juntos, no se pueden considerar aisladamente. El martillo es para clavar un clavo. El clavo es para que la mesa tenga patas y pueda sostener los vasos. Los vasos remiten a la jarra. La jarra es más el grifo, etc. Ningún utensilio humano se puede considerar aisladamente. Todos guardan una relación al cuerpo y la función que ejercen sobre los demás instrumentos al ser del útil es inherente, siempre es todo de útiles. Un río es para almacenar el agua es para el riego y exige un canal. El riego es para el cultivo de maíz, el maíz es para las gallinas necesitan un corral, etc. Los ejemplos son aún más claros. En una ciudad, bocas de metro, claves, semáforos, aceras, parques, coches, gasolineras, camiones que llenan las gasolineras, Refinerías. sí, perdón, es que no veo mucho aquí. Sí, sí cuesta. Oleoductos, pozos de petróleo, etc. Cada instrumento o útil pone al descubierto una totalidad de útiles que podemos llamar, no sé si es X, plexo de referencia. El hombre vive rodeado de los instrumentos que él mismo ha fabricado. Esos instrumentos forman un plexo o red en la cual unos se referían a otros, y todos ellos forman el mundo humano. Una sociedad no es más que un plexo gigantesco de instrumentos técnicos dentro del cual el hombre vive. Una casa es un lugar donde se guardan los instrumentos, siendo la propia casa otro instrumento que cobija a todos los demás y al hombre mismo. Importa mucho destacar aquí que la referencia de unos instrumentos a otros procede del hecho de que un instrumento abre posibilidades, ¿sí?, de crear otros nuevos. Y estas no serían posibles sin el primero. Sin rueda no cabe inventar el carro. Sin pólvora no caben armas de fuego. Sin motores no caben coches, etc. Una parte no pequeña de la historia de la humanidad es el descubrimiento y aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los intentos técnicos ideados por el hombre. Por otro lado, el conjunto de útiles o instrumentos incluye en sus referencias a la naturaleza. El bosque es parte forestal, la montaña, cantera, el río, fuerza, hidráulica, el viento es viento en las velas, y así el plexo de instrumentos en donde uno vive como todo lo que hace frente. Y este es el torno a nosotros, el conjunto de seres naturales y artificiales en medio de los cuales nos encontramos viviendo en nuestro mundo. El plexo de los instrumentos modifica el entorno físico original en el que el hombre se instala. No sé si ya voy a la mitad. ¿Sí? ¿Alguien quiere ayudarle a Alison? Yo voy a seguir. Bueno, gracias. En el plexo de los instrumentos. Sí, así es, ahí inicia. El plexo de los instrumentos modifica el entorno físico original en el que el hombre se instala. Aquí surge el problema ecológico. Esta modificación puede ser perjudicial o excesiva para la naturaleza, e incluso no del todo necesaria para el hombre. Ahora lo importante es advertir que la persona humana no se adapta al medio, sino en una medida pequeña,
más bien el hombre es el ser que adapta el medio a él, modificándolo según sus necesidades. Por tanto, el hombre no está inactivo, como los leones cuando no tienen hambre. Se mueve, va y viene, se instala, trae sus cosas, trabaja y modifica el paraje donde vive. Parece siempre afanado en mejorar su vivir. El hombre no pasa por los sitios sin dejar huella, sino que se queda, permanece en un lugar y lo habita. El hombre convierte la tierra en mundo, habita el mundo, no se limita a vivir en la tierra. ¿Qué significa habitar? Habitar quiere decir estar en un sitio teniéndolo. El hombre es habitante, porque es habiente. Ambas palabras proceden de la misma raíz latina, habere, que significa tener. Habitante es el habiente, es decir, el que tiene. Los animales no habitan el mundo. El único que habita el mundo es el hombre, y lo habita en la misma medida en que establece en las cosas referencias a su cuerpo, según las cuales el cuerpo las tiene. Todo habitar es tener, y si el hombre habita es porque es un habiente. La palabra habitación tiene en castellano dos significados, un cuarto y la acción de habitar. Muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de mi habitación, se emplean los dos significados al mismo tiempo. Se habita allí donde se tiene el plexo de instrumentos que crean un campo de significado para la persona. Por eso, nos damos cuenta cuando han desordenado u ordenado nuestra habitación. Ya no es igual. Nos han cambiado algo que proyectaba nuestra intimidad. Por la misma razón, cuando alguien muere o no está, las cosas que le pertenecían quedan como abandonadas, sin razón propia de ser. Y los que vienen de fuera no saben qué relación guardaban entre sí esos libros o esos objetos que pueblan la mesa del difunto. También se habita en un lugar que ha sido modificado por la presencia del hombre y donde está depositado el plexo o conjunto de instrumentos que uno tiene como propios. Los paisajes que rodean a las personas, al menos en Occidente, solo son explicables desde el hombre mismo. Orden de los campos, árboles, existencia de caminos, cauces de ríos, etc. Por eso, ante la naturaleza desnuda o indómita, el mar, la alta montaña, la reacción habitual es una mezcla de miedo, respeto y admiración, pues ella nos encontramos con lo sublime, que a la vez coincide en nosotros con lo extraño. Bien, muchas gracias, Carlos. Entonces veamos el hombre como habitante, ¿verdad? Le dice la casa ¿cómo la definían? El lugar donde se guardan los instrumentos, ¿verdad? Donde tenemos nuestras cosas. A lo mejor en algún momento usted piensa en algo que es de su pertenencia, está por decir algo con un grupo de amigos y le dice, mira, yo tengo eso. ¿Dónde lo tengo? No sé, pero sé que está en mi casa, ¿verdad? ¿En qué parte de mi casa? ¿Quién sabe? ¿Verdad? O yo tengo lo otro, yo lo tengo en mi casa. Ese yo lo tengo en mi casa. Y estamos hablando de ese edificio o de esa construcción donde nosotros tenemos todas nuestras cosas. Ya no digamos nuestro cuarto, ¿verdad? Cada quien tiene las cosas en su cuarto, todo lo guarda ahí y es de su pertenencia, ¿verdad? Entonces, eso es, vamos a diferenciar ahorita casa, solo donde guardo los instrumentos. A lo mejor en la siguiente clase vamos a leer lo que es el hogar, que es como el complemento de la casa. Todo lo guardamos nosotros ahí. Y le habla pues de que todo lo que el ser humano ha construido tiene una relación. Le pone aquí, por ejemplo, el de la jarra, podría ser el de un vaso. ¿Un vaso para qué me sirve? Para tomar agua. ¿De dónde tomo el agua? Del chorro. El grifo, ¿para qué me sirve? Para poder que fluya por todas las tuberías el agua que me hace llegar a la comodidad de mi casa. Ya nosotros, gracias a Dios, no podemos decir, espéreme que tengo que ir al pozo a sacar agua, ¿verdad? Y a llenar el cántaro,
o espéreme, tengo que ir al río a traer agua para mi casa. Nosotros ya nos salvamos de esa situación. Nuestros antepasados lo hicieron. Entonces, vea, ¿cómo avanzó el simple hecho de llevar, de llevar agua a mi casa en un cántaro a simplemente abrir el grifo de nuestra casa? Entonces, todo eso es para el ser humano, ¿verdad? Me vuelve a decir, todo lo que yo tengo guarda relación con mi cuerpo porque todo lo uso. ¿Cómo se le llama a todo eso que tenemos en casa, en el trabajo, en el estudio? Se le llama plexo de instrumentos, porque todo me sirve, ¿sí? Y fíjese, hay cosas que sirven a nivel comunitario, como un chorro, pero hay cosas que sirven a nivel personal. O alguien puede decir, mira, ¿y esto para qué es? Déjame lo que es mío. ¿Y para qué te sirve? Déjame lo que yo lo uso. Yo sé para qué lo uso. Entonces, es nuestro plexo de instrumentos. Y le dice que los instrumentos son el medio como para poder crear nuevos, irlos perfeccionando. Yo les hablaba, por ejemplo, del teclado de la máquina de escribir. Fue la base para el teclado del teléfono, ¿sí? En alguna medida, los que aprendimos a utilizar la máquina de escribir, se nos facilita escribir en la computadora y en el teléfono también, porque se llega a manejar y como uno ya sabe dónde están las teclas, ya es mucho más fácil poderlas encontrar. Entonces, no es como al inicio, cuando uno está aprendiendo, ¿y dónde está la A? ¿Y dónde están las letras? Cuando ha habido el avance, pero eso es lo que nos permite a nosotros poder crear más cosas. Le menciona nuevamente acá que sobre la instalación, ¿verdad? El ser humano habita, le dice, el ser humano no se instala. ¿Quiénes habitan? Los animales, porque los animales no modifican el lugar donde viven. Yo no podría imaginarme, por ejemplo, a la leona, que si duermen en una cueva, que le ponga flores, ¿verdad?, a la entrada, o que abran una ventana para que les entre el aire, o que siembren plantitas. No, eso no, ellos solo llegan y se ubican, ellos se instalan. ¿Cuándo podría yo decirles o darles un ejemplo que el hombre se instala? Cuando nos hemos ido a hospedar en un hotel. Cuando se llega al hotel y le dicen, mira, aquí están las llaves para que se instale, usted llega a la habitación, pero usted no mueve nada de la habitación. Usted no puede decir, es que esta cama no me gusta aquí, la vamos a jalar y la vamos a poner en otra esquina. No podemos. Porque en alguna medida, en algunos hoteles, la base incluso está de cemento, ¿verdad? Nosotros no movemos nada, nosotros nos instalamos y solo usamos allí lo que se nos presta. Pero cuando habitamos, cuando ya tenemos el lugar, cuando ya lo modificamos. Piense usted en solo su cuarto, yo no sé si lo comparte o es suyo, pero el cuarto muchas veces las personas les cambian de lugar. Hoy tienen la cama de un lado, después se inventan y la ponen del otro, el escritorio lo mueven a la otra esquina, etc. ¿Qué significa esa modificación? Habitar. Nosotros habitamos modificando. Como por ejemplo, pensemos en una colonia que acaban de construir. Cuando se construye una colonia, casi siempre las casas todas son iguales. Solo cambia a lo mejor el color con la que la pinta, ¿verdad? Lo de las constructoras, pero todas son iguales. Y la gente se pasa a vivir, se instala, pero después comienza a habitar. ¿Cómo? Que ya le siembra plantitas, que ya la pinta de otro color, que ya le construye algo, ya modifica. Si regresamos 2 años, 1 año después a esa misma colonia, la vamos a ver diferente. Las casas ya no están uniformes. Entonces, ese es el ejemplo clásico de habitar, ¿sí? Le dicen a usted, este va a ser tu cuarto, entonces usted comienza a modificarlo y ponerlo a su forma de ser. Yo me recuerdo que mi suegra le decía a mi cuñada cuando ella estaba pequeña que todos los muebles de su cuarto los tenía flojas las patas, porque seguido le cambiaba de posición y como ella solita lo hacía, todo lo hacía arrastrado, ¿va? Empujaba el ropero, empujaba la cama, entonces le aflojaban las patas. Pero es un clásico ejemplo de habitar. El hombre va modificando las cosas para hacer más fácil el satisfacer sus necesidades. Por eso le dice, el hombre es un habiente. Si conocemos a alguien que llega a un lugar a vivir y no le hace nada, ninguna modificación, es raro. Algo está pasando con ese ser humano que no se está desarrollando de la manera que tiene que ser. ¿Por qué en las habitaciones le dice que se da cuenta cuando lo han desordenado?
Usted sabe cómo ha dejado su cuarto, por ejemplo, cuando se iba al colegio. Y cuando regresaba y veía algo cambiado, decía, ¿quién entró a mi cuarto? ¿Verdad? ¿Quién quiere hablar? Oí un micrófono. Nadie. Entonces, ¿quién? Es que ya uno sabe cómo tiene sus cosas y ya es el área donde uno habita y se está siempre. La intuición nos dice que algo va mal. Tal vez una intuición o la simple observación. Porque usted sabe cómo dejó su cama, por decir algo. Usted sabe cómo la dejó y usted se fue. Y cuando usted regresa, ¿quién se acuesta en mi cama? ¿Por qué? Porque a lo mejor usted la dejó bien estiradita y está ajada, ¿verdad? O usted la Eso dejó pasa ajada. cuando Dígame. uno es como que perfeccionista, que no le deja arrugas a la cama o deja todo cerrado, todo ordenado. Y, por ejemplo, cuando uno viene y mira un lapicero botado en el suelo, o una basura, o ve la puerta del ropero abierta, o mira arrugada la almohada, qué sé yo, cabal, ahí uno se da cuenta quién entró. Así es, así es. Entonces, son cosas. Fíjese de que eso es natural del ser humano y yo diría, nosotros, a mí no me gusta utilizar la palabra metido porque la siento muy fuerte, yo uso la palabra meque, ¿verdad? Entonces, mi esposo siempre ha sido un hombre muy meque. Y yo me recuerdo que cuando nosotros éramos novios, me decía la hermana, es que Enrique toda la vida me anda traveseando mis cosas. Toda la vida me abre las gavetas, me abre el closet. Me causó gracia una vez de que cuando él de acuerdo, Luis Antonio, no hay problema, ya casi terminamos, me contó de que mi esposo comenzó a revisarle las cosas y cuando abrió una gaveta encontró un papel. Aquí no te tengo nada. Cuando él abrió el closet, aquí no hay ropa tuya. Entonces, ella ya le dejaba mensajes. Entonces, ¿qué le quedaba a mi esposo? Ya no travesear, porque cada vez que abría algo encontraba un mensaje para él. ¿Por qué? Porque ella sabía cómo dejaba las cosas. Obviamente, cuando alguien entraba, llegaba a ver, a travesear, a mover. Entonces, eso también es el habitar, la pertenencia, que usted dice, esto es mío, no me gusta que me lo toquen, ¿verdad? Aunque la persona sea desordenada, miren, puede haber alguien que no le guste arreglar su cama, que dice, ¿para qué si ya me voy a acostar? Bueno, no la ordena, tiene ropa tirada en el... Piensa en alguien sumamente desordenado. Incluso esa persona sumamente desordenada se da cuenta cuando alguien le toca algo, ¿sí? A lo mejor yo dejé tirada una camisa aquí y ya no está la camisa ahí. Yo dejé algo allá mal puesto, yo sé dónde lo dejé, ¿verdad? Pero esas son el clásico ejemplo del ser humano normal que habita, sabe cómo tiene lo suyo y dice, esto es mío. Usted no dice, no le dice a su mamá en la noche, mira mamá, ¿y hoy qué cama me vas a prestar para dormir? Mira mamá, ¿y hoy me vas a prestar una silla para sentarme y comer? No, usted no dice esto. Si es que está en la mesa del comedor, la mayoría de familias ya tienen el puesto a donde se sienta cada uno. Y dice, quítate de ahí que esta es mi silla. Quítate de ahí que esta es la otra. Entonces, uno le da risa ese tipo de reacciones, pero eso es lo más normal, porque eso es habitar y pertenecer. Y le dice, una persona cuando fallece, ¿cómo quedan las cosas de ellos? Abandonadas, ¿sí? Porque lo que haya dejado, aunque otra persona lo utilice, no va a tener el mismo significado que tenía para la persona que falleció. Un cuadro, piensa en un cuadro. Alguien tiene un cuadro, fallece y el cuadro queda ahí. A lo mejor algún familiar agarra el cuadro y lo pone colgado, ¿verdad? ¿Qué va a significar ese cuadro para la persona que lo recogió? Le recuerda a la persona antigua dueña que murió. Pero a lo mejor ese cuadro para la persona que murió significaba otra cosa. A lo mejor quien se lo regaló era sumamente importante y por eso lo cuidaba. Y así, nosotros tenemos cosas propias, ¿verdad? Tenemos con el cuerpo. Y cuando desaparecemos de este mundo, las cosas dejan de tener sentido. Así sean los zapatos que yo deje, el vestido que yo deje. Entonces, todo es parte de la naturaleza donde nosotros nos movemos. De ahí tomamos todos los instrumentos, modificamos, fabricamos. ¿Para qué? Para ser diferentes. El periquito que alguien pueda tener de mascota en la casa y lo pare en una estaca todos los días, nunca le ha puesto una florcita a la estaca donde pasa todo el día, porque no habita, solo se instaló porque ahí lo llegaron a poner.
Y así podemos pasar la tarde hablando de diferentes ejemplos, de poder decir cómo el hombre usa la casa, el significado de la casa y el significado de habitar. No sé si ha dejado dudas con respecto a este tema hasta ahorita. ¿Estamos claros? Sí. Bien, porque hasta aquí llegaría la clase de hoy. En la clase la siguiente clase, ¿verdad? Gracias, Daniel. En la siguiente clase iniciamos otra vez siempre con lectura dirigida, el hombre como primera propiedad. Este documento es un poquito largo. No sé si lo vamos a terminar la otra clase o en la que sigue, pero lo que me importa es que lo que vayamos platicando quede muy clara la explicación, incluso con los ejemplos que vamos dando, ¿verdad? Entonces, si no hay duda, pues yo les agradezco siempre la puntualidad, el estar en las clases, el estar participando para mí significa bastante porque me siento conectada con ustedes y pues les deseo feliz tarde a todos. Gracias, Liz. Igual a ustedes, un gusto estar con ustedes. Adiós.